Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Bravo Sánchez y soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho y mi número de matrícula es la 2012-41. A continuación, con fecha 18 de octubre de 2023, doy inicio con el presente tema correspondiente al reto 5 del módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos, titulado Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aprovecho también para enviar un cordial saludo a mi asesor José Luis Gaona Esparza. Y bueno, sin más preámbulo, comienzo con la presentación y análisis del presente caso sobre Radilla Pacheco contra México, excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas. En el caso presentado, con fecha de 15 de marzo de 2008, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 convencionales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda en contra del Estado mexicano. La denuncia fue presentada el 15 de noviembre de 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México. Los hechos se presentan debido a la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida desde el 25 de agosto de 1974 a manos del ejército en el estado de Guerrero. De acuerdo con la Convención Americana, dichas violaciones ocurridas en este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni ha encontrado sus restos. La Convención solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por violación de las garantías establecidas en los artículos 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, 4, derecho a la vida, 5, derecho a la integridad personal, 7, derecho a la libertad personal, 8, garantías judiciales y 25, protección judicial de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo ordenamiento en perjuicio del señor Radilla Pacheco. De igual manera, solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la mencionada violación de los artículos 5, derecho a la integridad personal, 8, garantías judiciales y 25, protección judicial de la Convención Americana en perjuicio de los siguientes familiares del señor Radilla Pacheco: Victoria Martínez Neri, fallecida; Tita, Andrea, Rosendo, Romana, Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria y Judith, todos ellos de apellido Radilla Martínez. Además, solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado del artículo 2 de la Convención Americana sobre el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Y por último, solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias. Por su parte, el Estado solicitó a la Corte declarara fundadas las siguientes excepciones preliminares. Número 1. Incompetencia de ratione temporis, debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión a la Convención Americana. 2. Incompetencia de ratione temporis para aplicar la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México. 3. Incompetencia de rationae materiae para utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos como fundamento para conocer del caso. Y 4. Incompetencia de rationae temporis para conocer de presuntas violaciones al artículo 4 sobre el derecho a la vida y 5 sobre el derecho a la integridad personal de la Convención Americana en perjuicio del señor Radilla Pacheco. La Corte observa que desde que un tratado se encuentra vigente es exigible a los estados por parte del cumplimiento de las obligaciones que contiene al respecto de todo acto posterior a esta fecha. Una vez que entra en vigor el tratado, aquellos actos continuos o permanentes que persistan después de esta fecha pueden generar obligaciones internacionales respecto del Estado, parte sin que ello implique una vulneración del principio de irretroactividad de los tratados. La Corte alega que la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco continúa ejecutándose. De ahí que la eventual aplicación de la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas al presente caso se encuentra dentro de la competencia personal y temporal de esta Corte. El tribunal concluye que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo ordenamiento, además del 1, incisos A y B, y 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, así como los artículos 1, inciso D y 19 del mismo ordenamiento. La Corte considera que la investigación no ha sido dirigida eficazmente, tanto la identificación, proceso y eventual sanción de todos los responsables, así como la determinación del paradero del señor Radilla Pacheco, de tal manera
que el mismo tribunal estima que el Estado ha vulnerado el derecho a un juez natural a los familiares del señor Radilla Pacheco, al extender la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar. Por lo anterior, la Corte dispone que el Estado debe conducir eficazmente y con la debida diligencia la investigación para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones que la ley prevea, adoptar las medidas que sean necesarias para compatibilizar dicha tipificación penal con los estándares internacionales, con especial atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, implementar programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y de formación sobre la debida investigación de juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos del presente caso en agravio de la memoria del señor Rosendo. Colocar en coordinación de las víctimas una placa conmemorativa de los hechos de su desaparición forzada en la ciudad de Atoyac de Guerrero. Brindar atención psicológica y o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten. De igual manera, el tribunal decide fijar en equidad la cantidad de $238,000 o su equivalente en pesos mexicanos por concepto de pérdida de ingresos del señor Rosendo, compensación a familiares y a favor de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México, y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por concepto de las costas y gastos incurridos en el litigio. Y bueno, como conclusión, la sentencia Radilla Pacheco dio como resultado que la Suprema Corte reconociera la obligatoriedad de las resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de los órganos del Estado mexicano de respetar los derechos humanos de fuente constitucional y convencional, además de la adecuación de la Convención Americana de Derechos Humanos y estándares internacionales del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Sin duda, este ha sido un caso parteaguas en la aplicación de las funciones de la Corte y el respeto a los derechos humanos por parte de los estados que forman parte de estos tratados internacionales. Y si bien aún queda mucho por mejorar, no hay duda que se está teniendo un avance positivo. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.